Es un placer para mí estar aquí hoy con ustedes. Soy Adriana Prengler y estamos aquí hoy con 3 analistas de niños muy destacadas. Quiero agradecer la invitación a moderar este webinar y a todos los que trabajan en la Asociación Internacional de Psicoanálisis para realizar estos encuentros a distancia, que nos dan la posibilidad de reunirnos y de apoyarnos mutuamente mucho más aún ahora en esta situación pandémica tan difícil que estamos viviendo todos. Nuestro tema de hoy es psicoanálisis de niños en tiempos del COVID-19. Tenemos 3 destacadas analistas de niños que nos van a ofrecer su experiencia y sus ideas acerca del trabajo con niños en estos tiempos, que como sabemos es muy diferente de lo que estamos acostumbrados. Nuestras panelistas hoy son Regina Elizabeth Coimbra, ella es de Brasil, la conocemos por Betty Coimbra. La segunda panelista, Graciela Cohen Abdala, de Argentina. Y luego escucharemos a Elizabeth Palacios, de Madrid. Pero antes de introducir el tema y dar la palabra a nuestras panelistas, quiero explicar brevemente cómo va a funcionar el webinar. Vamos a dividirnos, bueno, tenemos primero hora y media, 90 minutos, y vamos a dividirnos en 2 partes. En la primera parte, cada una de las panelistas va a presentar 10 minutos cada una, y luego haremos un breve comentario entre todas las panelistas en cuanto a preguntas y comentarios acerca de lo que cada una haya traído, y luego vamos a tener preguntas que vamos a responder de los participantes. Para ello, esta sería la segunda parte del webinar, quiero pedirles que vean a su derecha, encuentren un panel de control y hay un lugar donde dice preguntas o comentarios que puedan ustedes poner en esa columna. Estas preguntas serán respondidas luego de las presentaciones de las 3 panelistas y tenemos a Silvia Weinbuch, que está también presente con nosotros y ella es la coordinadora de los webinars y ella va a ir seleccionando las preguntas y yo las voy a ir formulando. Ojalá nos diera tiempo para todas las preguntas, pero seguramente van a ser muchas y quedarán algunas en el tintero. Una cosa que les quería comentar es que cuando cada panelista hable, puede ser que haya un pequeño retraso de muy pocos segundos para que sepan que no se desesperen, que espero que todo esté bien desde el punto de vista técnico. Y también quería recomendarles que, si es posible, a los participantes que nos están escuchando, que cierren las ventanas que tengan abiertas de otros programas, porque en estos momentos de pandemia hay tanta gente conectada y parece que técnicamente cuanto menos ventanas haya va a ser mejor. Quiero un poco introducir, antes de darles la palabra a las panelistas, la idea de que, bueno, como todos sabemos, estamos viviendo una situación totalmente nueva para todos, una situación impredecible y llena de incertidumbre. Es una situación que ataca nuestra percepción de lo que nos era familiar y que entonces nos exige adaptarnos con mayor flexibilidad que lo usual y con mayor creatividad, tanto en lo personal como en lo profesional. Pero afortunadamente, dentro del caos y de la tragedia que implica toda esta situación, a la vez esto nos está invitando a que estemos más juntos, a que compartamos, a que conversemos, a que nos demos ideas mutuamente, a que hablemos juntos de lo que más nos interesa, que es el psicoanálisis. Creo que es importante que reconozcamos que somos muy afortunados de poder continuar trabajando en este momento, pero a la vez nos preguntamos cómo podemos adaptar nuestra práctica clínica a esta situación del mejor modo que podamos. Pareciera más fácil continuar la práctica clínica a distancia con los adultos, porque uno puede continuar con la asociación libre de un modo similar a como lo hacemos en nuestros consultorios. Pero pienso que resulta más difícil pensar cómo podemos adaptar nuestra práctica clínica a distancia cuando se trata de análisis de niños. Pensamos cómo adaptamos las sesiones de juego,
estableciendo un nuevo encuadre en la pantalla, sin haber tenido además un entrenamiento previo. Y es algo que vamos a ir descubriendo poco a poco, y para eso justamente contamos con nuestras panelistas y con la participación de todos ustedes. Quiero hacer un comentario acerca de una parte de la historia de análisis de niños y recordar que hace exactamente 100 años, en enero de 1920, una de las hijas de Sigmund Freud, Sophie, fue víctima de la fiebre española y falleció en enero de 1920, dejando huérfanos a sus dos hijos, que eran Ernst, de 5 años y medio, y su pequeñito Heinerle, de 1 año. Estos eran los primeros 2 nietos de Freud. Ernest fue el bebé observado por Freud cuando jugaba con su carretel a los 18 meses. Ustedes recordarán que Ernest jugaba con este carretel tratando de manejar la ausencia de su madre. Y nadie hubiese podido imaginar que perdería a su madre 4 años más tarde por la pandemia. Anna Freud, la hermana menor de Sophie, se involucró muy de cerca con el cuidado de su sobrinito Ernst, y este se transformó en su primer caso de análisis de niños. Así comenzó la carrera clínica de analista de niños de Anna. Entonces quise conmemorar hoy a Sophie y también al trabajo de Anna como analista de niños. Hoy muchos niños se están quedando sin su madre debido a la pandemia. Otros son mucho más afortunados y a la vez que conservan a sus madres, pueden continuar también con sus analistas y con sus análisis a distancia. Algo que parecía imposible, pero que sin embargo estamos haciendo. Y es por eso que estamos hoy aquí reunidos con la intención de compartir nuestra experiencia, nuestras incertidumbres y de recoger ideas de nuestros panelistas y de todos los participantes que nos ayuden a adaptarnos a la situación que hoy vivimos. Bueno, quiero entonces comenzar con nuestras presentaciones. Vamos a escuchar en primer lugar a Regina Elizabeth Coimbra, Betty Coimbra de Brasil. Elizabeth es psiquiatra, psicoanalista, es miembro efectivo y docente de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Sao Paulo y es psicoanalista de niños y adolescentes, secretaria de psicoanálisis del niño y adolescente de su sociedad, de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Sao Paulo, Brasil. Bueno, Betty, te escuchamos. Bien, quiero agradecer la invitación. Yo agradezco en mi nombre y también creo que yo agradezco en nombre de muchos analistas de niños por la posibilidad de tenernos este encuentro para hablarnos sobre un tema tan perturbador e inquietante como sea la aplicación de la migración del set analítico para los niños, ¿no? Los analistas de niños estuvieron por algún tiempo sin referencias de trabajo, ¿no? Cuando ocurre el inicio de la pandemia de COVID-19. Creo que los analistas de niños estaban a búsqueda de un nuevo protocolo. ¿Dónde estaban los nuevos protocolos, ¿no? ¿Cómo están a trabajar los analistas de niños? Estas eran las preguntas que un analista hacía para otro analista. ¿Cómo tú estás a trabajar? ¿No? Esta transición es muy difícil. Y también hubo una observación muy rápida que fue la imposibilidad de la aplicación, de la adaptación inmediata del setting tradicional para el setting adaptado, ¿no? En este momento que los analistas de niños estaban a procurar sus propias referencias, también alrededor de él
teníamos los padres, las familias, los niños y sus escuelas, todos sin referencias, ¿no? Todos a búsqueda de nuevos settings de trabajo, ¿no? Creo que diante de la percepción de la imposibilidad de la aplicación, de la aplicación inmediata del mismo setting tradicional, me voy a recorrer a Maruco como un aspecto fundamental del analista en este momento, que es la búsqueda de la fuerza pulsional del analista para este momento de trabajo, ¿no? Y contando también con la posibilidad de la fuerza pulsional de los niños, para que podamos estar juntos, ¿no? Creo que la movilidad psíquica, la movilidad interna del analista de niño, entre los límites de necesaria flexibilización del setting, ¿no? También creo que puede ser muy importante la observación de la manutención de los parámetros tradicionales del objeto analítico y de la técnica analítica. Creo que un punto importante es que el setting interno del analista de niño fue planteado a prueba, ¿no? En este momento. Creo que el punto importante fue que como nosotros, trabajadores de psicoanálisis de niño, siempre tenemos cercana a nosotros los padres. Y en este momento, la transferencia positiva de los padres fue fundamental para que los trabajos pudieran tener continuidad. Hubo una cualidad de fenómeno que algunos padres pudieron traer los niños hasta la frente de la pantalla, otros no. Las razones fueron muchas, ¿no? Pero con el pasar del tiempo, lo que observamos, algunos niños, ellos mismos pidieron para sus papás para que pudieran encontrar con sus analistas, ¿no? Esto es un fenómeno muy interesante. Este niño que voy a hablar, una pequeña viñeta, se procesó lo mismo, ¿no? Yo encuentro este niño, creo que es la tercera sesión por análisis virtual. La mamá cuidó de la habitación, cerró la puerta, antes entregó el celular para el hijo, y el hijo se puso embajo de una colcha, un mantel de la cama, ¿no? Como si fuera una cabaña, como si él preparó un setting adaptado, ¿no? Acá estamos seguros y vamos a hablar. En este minuto, la luz de la ventana me mostró la imagen de una flor que estaba en el mantel. Me llamó la atención y yo, cuando veo la flor, le digo, qué bella flor. El niño me dijo, no, bella, hermosa es mi camisa del fútbol el time de fútbol de Sevilla, en España. No, es mucho más linda la camisa del Paris Saint-Germain de Francia. Francia y España son muy lejos. Creo que él hablaba de nuestra distancia, ¿no? Nosotros estábamos lejos en este momento. Después, él empieza a chutar la bola, ¿no? Y en un momento ella llega cerca de la pantalla. La pantalla desapareció, se oscureció.
Y yo digo que el chute es como la coronavirus, que nos dejó lejos. Él me dijo, no, no tiene nada a ver con coronavirus, no tiene nada a ver. Bien, después él estaba a hacer un juego de fútbol con las patas de las mesas de su habitación. La silla era el golero, ¿no?, del juego. Y él hacía muchos goles, ¿no? Hasta que en el momento entra en la habitación su hermano. Su hermano quería el celular. ¿Y cómo hacer? El peligro es que si el hermano lleva el celular, el hermano ni llevaba junto con el celular. Entonces el celular se quedó una discusión. ¿Quién va a estar con Betty? Y él dijo para el hermano, tú tienes tu psicóloga. Ella se llama, habló el nombre y el apellido de la psicóloga. Ella es tuya. Y la mamá sacó el niño y retomamos. Y en este momento él puso el fones para acá. Y me pareció que era una formalización. Acá, solo yo te veo y solo yo te escucho. No más de mi familia, ¿no? Creo que después seleccionó un bello diseño que la profesora de la escuela pidió para él y me mostró en la pantalla. Era un diseño muy lindo de 2 sillones en muchas flores muy lindas entre los 2 sillones. Me pareció que era la comunicación representada en los 2 sillones que el dúo analítico. Acá es posible que vamos a trabajar y yo y tú, Betty, ¿no? Esto es para mí una apreciación de la posibilidad de trabajar con la condición de percepción del niño, de estar lejos del analista y traer al analista cerca del trabajo analítico, ¿no? Esto es mi contribución hasta el momento. Muchas gracias a todos. Sí, muchísimas gracias, Betty, por esta presentación tan linda, ¿no? Tan ilustrativa, que nos muestra cómo además los niños nos enseñan, ¿no? A medida que va transcurriendo el trabajo, y las intrusiones y situaciones a las que en otra situación más normal, sin el virus, digamos, no hubiéramos conocido, ¿no? Me parece como hay cosas nuevas que vamos descubriendo, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces ahora a escuchar a nuestra segunda panelista, que es Graciela Cohen Abdala. Ella es de Argentina, ella es psiquiatra y psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, APDEVA, y también analista de la API, la Asociación Psicoanalítica Internacional. Ella es también exdirectora del Departamento de Niñez y Adolescencia de APDEVA, y es miembro con función didáctica de APDEVA y también full miembro de la API. Es especialista en niñez y adolescencia, acreditada por la API, y es profesora titular de las materias Melanie Klein y Escuela Inglesa y de la materia de niñez y adolescencia. Te escuchamos entonces, Graciela, gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a la invitación de participar en esta mesa de la IPA. Agradecer a Virginia Ungar, presidenta de la API, para decirlo en castellano, al doctor Sergio Nig y especialmente a Silvia Wambuch, que colaboró tanto para que podamos hacer este encuentro. Pero también agradecer especialmente a los miembros en formación, que no solo nos enseñan nuevas experiencias, sino que en esta situación en particular
nos traen problemáticas en las supervisiones difíciles para encontrar soluciones. Yo lo que pensé es que voy a tomar algunos puntos que me parecieron esenciales como nueva experiencia. Traté de buscar, igual que ustedes, adjetivos que pudieran describir esta situación inaudita, excepcional, impactante y peligrosa que tuvimos que aceptar bruscamente, cambiando de lugar para atender a nuestros pacientes, cambios de escenario, del tipo de comunicación con nuestros pacientes. Cambiaron las reglas de juego. Es una realidad que contaminó nuestras vidas y también la vida de nuestros pacientes. Entonces, obliga a una nueva modalidad de atención, pero conservando como psicoanalistas los preceptos fundamentales: inconsciente, transferencias, contratransferencias e interpretación. Con una sola opción: encuentros virtuales frente a una pantalla. Para mí la prioridad es sostener el análisis. Como Betty dijo y Lari también, son situaciones difíciles, pero vamos a ver cómo podemos ayudar. Esta crisis para mí tiene consecuencias en el niño, en los padres y sobre el analista. Desde una técnica de juego en el consultorio del analista, tenemos que pasar a una técnica nueva donde el analista va a la casa del niño, conoce su medio y en un punto invade su entorno familiar. Si pensamos en la historia del psicoanálisis, que Lali hoy trajo una referencia, yo pensé que los primeros analistas de niños, las primeras analistas, fueron a la casa de los niños con los juguetes. Y que Melanie Klein fue la que, atendiendo a Rita, que fue hasta el jardín y la llevó al jardín con la abuela y la madre rodeándola, decidió que lo mejor para tratar a un niño era tener un consultorio acondicionado, en un lugar íntimo, y donde especialmente podamos lograr el despliegue del juego, de la fantasía, o de la inhibición del juego, o de la agresión y la violencia, sin críticas, con libertad. Entonces estamos en una situación muy particular, donde entramos en la casa de la familia y nos tenemos que replantear el espacio terapéutico ahora conocido. ¿Qué importancia tienen aquí, como muy bien dijo Betty, los padres del paciente? A mí me parece que hay que entender este cambio y que necesitamos que los padres del paciente cooperen para crear el lugar más acorde para que el niño juegue con esa libertad. Es cierto que a veces lo logramos y a veces no. Yo, en la experiencia del consultorio, yo creo que los padres de un paciente llegan a la consulta siempre con mucha ambivalencia. Es difícil hacer una consulta por un hijo. Y entonces pensábamos, y también con otra colega, que cuando, digamos, tenemos en cuenta ambivalencias, rivalidades, celos o competencias de los padres con el analista de niños, hacía entrevistas con esos padres para poder verbalizar sobre esta situación. Yo creo que en esta nueva técnica es necesario que antes de empezar o seguir, digamos, el tratamiento de un niño en pantalla, tengamos algunas entrevistas como para poder explicar a los padres de la nueva modalidad y de la necesidad de su colaboración. Por supuesto que sabemos que si hay transferencias previas de competencias, celos, rivalidad, etcétera, con el analista, agregadas a la sobreexigencia que los padres tienen en este momento, porque los padres están con home office, con los niños permanentemente presentes, en una situación que no es habitual,
Entonces están absolutamente sobreexigidos. Y nosotros le vamos a pedir además que colaboren con nuestro setting para poder lograr esa sesión. A veces pueden, a veces no. Yo creo que también esto lleva a mayor creatividad, que como analistas de niños y con cierta capacidad lúdica que tenemos, porque si no, no podríamos serlo, y mayor flexibilización en la técnica. ¿Qué quiero decir con esto? Parecería, por ejemplo, que el tiempo en pantalla, por lo menos en estas 5 semanas, yo he notado que hay mucho cansancio en los niños y hay mucho cansancio en el analista. Parecería que la concentración que es necesaria de tener en la pantalla lleva a esta nueva situación. Que nosotros en el consultorio tenemos los 45 o 50 minutos con cierta tranquilidad. Entonces, pensaba que este cansancio, más allá de entender si es resistencial o no, tiene que ver con la exigencia a la que estamos y a las angustias a las que estamos inmersos. Estamos inmersos y impactan en el analista y su contratransferencia desafíos personales y en su rol profesional. Creo que en este tipo de reuniones, como el webinar de la IPA y este encuentro, la IPA permite no solo que compartamos situaciones clínicas con los niños o con los analistas en el mundo, sino que podamos sostener, podamos procesar y contener las ansiedades en las cuales estamos inmersos. Angustia de muerte, angustia de enfermedad, angustia de contagio, cuidados especiales, no salidas, pero las familias de nuestros niños también están en esas condiciones. Entonces, me parece que tenemos que tener muy en cuenta el sufrimiento y los temores que en este momento en especial compartimos con los padres y con los niños en análisis. Solo comentaré 2 viñetas, una que se refiere a un niño de 4 años, 3 meses, que le pide a la mamá que con el celular recorra y muestre al analista su casa. Al primer lugar que él pide que lo lleve a la mamá es al dormitorio matrimonial a mostrar la cama. Luego le pide a la mamá que con su celular le presente al analista al hermanito de 10 meses. Tanto la mamá como el niño parecían muy contentos de mostrar al analista al bebé. Y la analista ve en la pantalla que el niño pellizca la piernita de ese bebé. Esa situación, cuando la mamá acepta dejar al analista solo con su niño, pudo ser sin metáfora, sin juego y con una realidad que invade, analizada. Esta es una situación que se da positiva frente a un análisis de niños pequeños, que no es la más frecuente, por lo que he escuchado y supervisado. Y otra que les voy a contar de una paciente mía, Esmeralda, de 16 años, que hace 3, 4 años que está en análisis. Era un análisis por una situación psicosomática, avanzado. Ella jugaba mucho en las sesiones y verbalizaba mucho. Pero cuando se da este cambio, como nativos tecnológicos, digamos, parecería que no hubo ninguna diferencia. Ella seguía hablándome por la pantalla. Y en la historia de esta paciente se da que hace un año hay una separación de los padres, ¿sí? A la mamá se le ocurre traer a su nuevo novio a la cuarentena y compartir con sus hijos esta nueva situación. Entonces la paciente me dice, voy a buscar en el placar una caja que yo tenía con Barbies y Legos de cuando era niña.
y me presenta en la siguiente sesión esa caja que sentí como una situación de continuación del análisis. Nosotras podemos pensar con una cierta regresión, pero absolutamente útil y que da esperanza de que, bueno, esta nueva técnica y en esta situación puede ser modificada. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Graciela, por tu presentación. También vemos aquí lo importante de lo impactante, ¿no?, de la nueva situación y los nuevos protocolos que tenemos que utilizar. Y me pareció también muy ilustrativo los casos, las viñetas, ¿no?, que traes, y me parece también importantísimo tomar en cuenta estas regresiones útiles, ¿no?, que de otro modo quizás es más difícil verlo, y esto nos da la oportunidad para ver cosas nuevas, ¿no?, incluyendo, por supuesto, una nueva alianza con los padres, ¿no?, de los niños, y la importancia de la relación con los padres. Bueno, muchísimas gracias, y vamos entonces a escuchar ahora a Elizabeth Palacios. Elizabeth es psiquiatra y psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Madrid y también de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Es directora del Consejo Rector de APIPNA, que es la Asociación Aragonesa para la Investigación Psíquica del Niño y Adolescente, y es directora también de la revista Pensamiento Psicoanalítico. Es coordinadora por Europa del Comité de Familia y Pareja de la IPA y acreditada como analista de niños por la Asociación Psicoanalítica de Madrid y también por la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Es secretaria de la Comisión de Enseñanza del Instituto de la Asociación Psicoanalítica de Madrid y también coordina la Comisión de Crisis para el COVID de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Elizabeth, te escuchamos, gracias. Muy bien, buenas tardes a todos y muchas gracias por permitirme estar aquí, por poder compartir con vosotros y poder pensar. Yo creo que este encuentro y este tipo de encuentros es fundamental en este momento para poderle poner palabras, ¿no? Creo que en este sentido, y tanto lo que ha dicho Graciela como Regina, está en la misma línea, ¿no? Para que podamos ir dialectizando de algún modo esto que ha irrumpido en nuestras vidas y ha desarticulado nuestro modo de estar en el mundo, ¿sí? La cotidianidad y también nuestra práctica como psicoanalistas. En este sentido, digamos, podríamos pensar la pandemia como, yo necesito hacerme estas conjeturas y estos pensamientos, ¿no?, como una excepción, como una irrupción de algo que sucedió desde fuera, que era imprevisto, pero realmente creo que también tenemos que tener en cuenta que es el emergente de nuestro mundo actual. Este es el mundo que estamos construyendo, y al menos desde esta perspectiva creo que es muy importante que podamos dedicarle tiempo para ver cómo transitamos este mundo, colaborando, digamos, en las relaciones vinculares que mantenemos con otros, en nosotros como sujetos de este mundo y también como profesionales de la salud, ¿no?, de la salud dedicado al trabajo psicoanalítico con niños. A mi entender, este fenómeno con el que nos encontramos, yo lo necesito pensar desde distintas vertientes, ¿no? Tanto cómo afecta a la vida mental de los niños con los que trabajamos y de otros niños. Por ejemplo, aquí en España, a partir del domingo, los niños pueden salir con sus padres 1 hora, ¿no? Son niños que han estado en confinamiento 5 semanas sin pisar la calle, entonces a mí me hace pensar cómo afecta la vida mental de los niños. ¿Cómo me afecta a mí de modo personal esto? Y cómo me afecta como psicoanalista de niños, ¿no? Y luego cómo incide en nuestra práctica, porque ha incidido de una manera radical en nuestra práctica para poder trabajar con los niños, ¿no? Y darnos una posibilidad de trabajo, ¿no? Porque
realmente nosotros, nuestra materia prima son las representaciones, y aquí es como una gran presentación de un nuevo acontecimiento que tenemos que ver cómo se puede escribir en el psiquismo de los niños con los que trabajamos, o cómo se puede enhebrar a su vida psíquica, ¿no? Porque como nos dedicamos a tener un efecto subjetivante en la vida de nuestros pacientes y a intervenir en un psiquismo en constitución. Evidentemente este fenómeno que nos afecta a la vez no es un niño que viene, o una familia, unos padres que nos traen un niño con un problema, sino era un niño que veníamos atendiendo, son los casos que yo voy a comentar tipo viñeta, ¿no? Y que me afecta a mí y afecta también mi psiquismo y cómo yo puedo estar incluida en el campo de la transferencia y mi contratransferencia. Por ejemplo, este tema de estar los dos afectados, tanto el paciente como el paciente niño, como nosotros, me lo hacía recordar una viñeta de una niña que no pudo estar conmigo la primera semana del confinamiento porque sus padres trabajaban en casa, no tienen ordenadores suficientes y tuvimos que buscar un espacio y un tiempo en el cual poderlos encontrar en la segunda semana, ¿no? Y realmente la niña propone un juego que es como una especie de construcción de un cómic con trocitos de papel, y entonces arma como una especie de parque de juegos, ¿no? Y entonces, una vez que está planteado, dice, no podemos entrar al parque, ¿no? Y me dice, porque hay un monstruo con una gran corona. Entonces, un monstruo que perseguía, ella había hecho un dibujo de una adulta y una niña, que perseguía a las dos, hasta que se llega a poder encarcelar a ese monstruo y decirle por qué está sucediendo esto, ¿no? Y cuando lo puede hacer me dice, Elizabeth, esto no es lo mismo. Y es verdad, no es lo mismo. Estamos intentando hacer con lo que podemos. En sesiones posteriores, esta misma niña, ¿no? Que no es de la ciudad donde está viviendo actualmente, empezó a construir canciones. A mí los niños me han enseñado un montón, digamos, a utilizar un Blackboard que estaba del lado izquierdo de la pantalla, con iconos que hablan de sentimientos, ¿no? Y en el Blackboard pudo ir poniendo lo que a ella le había producido. Primero una canción muy interesante que la acababa con yeah, yeah, como si fuera una canción de rock. Y luego empezó a contar incluso de la pérdida, no solamente de sus amiguitos, de sus maestros, digamos, de su cotidianeidad, sino de una persona de su familia extensa que era importante para la familia, que había fallecido en otra ciudad y que no la había podido ir a ver, ¿no? Y es muy interesante y muy emotivo lo que trae un niño, ¿no? Porque ella dice, esto ya no va con yeah, me dice. Esto es un blues, me dice. Y va con un digamos, son cuestiones que traen los niños que van representando muy bien. Ahora, ¿con qué opero yo como psicoanalista? Yo opero con mi encuadre interno y tengo que repensar mi práctica, pero a mí me guían como una brújula las teorías y las herramientas que yo he ido construyendo o ganando a lo largo de mi vida como analista. Evidentemente, en el futuro, cuando hayamos pasado esto, tendremos que pensar cómo conceptualizamos estas nuevas prácticas, porque sí, es una nueva práctica. Evidentemente, no dudo que lo que estoy haciendo es contribuir a una labor de ligazón de esta vivencia traumática para poder representar algo que no está representado y hacerlo representable para ese entramado psíquico. Tomando en cuenta todo lo que hemos desarrollado dentro del psicoanálisis,
del encuadre y cuánto tiempo hemos dedicado horas y horas a trabajar sobre el encuadre externo, sobre lo procesual, lo no procesual. Evidentemente, creo que la única posibilidad que tenemos en este momento es guiarnos por nuestro encuadre interno, y evidentemente el encuadre es ahora la pantalla, y es una pantalla que nos incluye no solamente en las casas de nuestros pacientes, sino que también ellos ingresan en nuestros hogares. Y esto trae unos problemas técnicos totalmente diferentes y a considerar, ¿no? Por ejemplo, una de las niñas, el primer día de nuestra sesión online, me mostraba una serie de objetos que habíamos hablado en las sesiones. Mira, esta es mi lámpara de girasol, digamos, esta es mi cama, esta es la cama de mi hermana, y ella había contado justamente uno de los problemas fundamentales o nucleares en el trabajo de esta niña era la rivalidad fraterna. Y entonces me había contado de unos muñecos que no tenía permiso de tocar porque eran de su hermana. Y ella se zambulló en la cama toqueteando los muñecos, generando una especie de complicidad conmigo de eso que ella estaba actuando en ese momento. La verdad que creo que es un material muy rico, del cual los padres habían hablado de ello, pero es una manera de tenerlo allí presentificado y poder hablar y poderlo unir con cosas que habían aparecido en los dibujos, que habían aparecido en sueños y que en el conjunto se pueden hebrar. Otro de los temas, ¿no? Que me han aparecido en la clínica, por ejemplo, otro niño, ¿no? Me giró la cámara para mostrarme el edificio, un edificio que realmente era lo que había aparecido representado en una pesadilla que él tenía, que de un edificio caía alguien, ¿no? Y esto fue muy repetitivo durante un tiempo y se trabajó, y me quiso mostrar el edificio que aparecía en su sueño. Son todos materiales que creo que son interesantes. Si uno piensa, por ejemplo, como pensaba Meltzer, ¿no? En la vida onírica, ¿no? La idea que uno se hace acerca de un sueño que cuenta el paciente. Yo aquí, digamos, él quería mostrármelo y compartir directamente conmigo. Otros casos, realmente otro niño que con una importante curiosidad intrusiva, el tema de poder ver en una pantalla algo que él no podía mirar, porque es de los que van e intentan abrir cajoncitos que no son de él, ¿no? Y entonces me decía, Elizabeth, no tienes idea de cómo yo quisiera meterme por la camarita y ver qué estás haciendo. Y ¿sabes qué? Quiero ver una cosa. Aquello que tienes allí es un gato. Yo no me había dado cuenta que mi gato se había colado, porque son muy sigilosos. O sea, yo creo que esto es un tema a tener muy en cuenta. También aparece, creo que hay puestas en escena, hay zonas no exploradas que aparecen, hay activaciones de cuestiones de otra temporalidad de los niños como de los adultos podría ser. Por ejemplo, otra niña, digamos, me enseñó con el Squiggle del Zoom a hacer algo que ella me iba preguntando, me iba contando. Ella se dio cuenta que yo no podía ver lo que ella estaba haciendo, y ella me decía, mira, te lo voy a contar porque tú no estás aquí para poderlo ver. Todo esto metaforiza la distancia, la separación, hasta que la verdad que fui diciendo, yo creo que este juego de adivinanzas era como también para querer saber qué hay dentro mío, qué sigue habiendo dentro mío, a la vez que también en esa misma habitación donde estaba le escudriñaba todos los cajoncitos y las cosas que tenía su mamá. Digamos, creo que se metaforiza y que requiere de hay una exigencia importante como psicoanalistas de niños, de poder seguir en todos estos movimientos al niño, una modalidad diferente de poderlo hacer, y muchos elementos, a mi entender, a poder tener en cuenta. El tema de la temporalidad, por ejemplo, esta misma niña hacía una
hizo una cestita con una piña señora y una manzanita, porque es pequeña, niña, y eso le trajo a cuento que estar en esa cestita, que yo creo que es la pantalla cesta que nos contiene, ¿no?, le permitió traer una experiencia que no sé si hubiera parecido de otra manera, de cómo ella se sintió durante el verano, en un campamento que yo no tenía conocimiento que ella había asistido, y que echó de menos mucho a su familia, los 2 días que estuvo, y digamos que esto me dice, ¿sabes qué? Mientras lo hago me acuerdo de esta experiencia. Evidentemente estos son niños, digamos, con los que se puede hablar, investigar, con una riqueza muy importante, una importante creatividad, y con unos padres que me han permitido, si hay un tema que es importante en el análisis de niños, el lugar que le concedemos a los padres, y estos son padres que han facilitado. Tengo otros casos de supervisiones que hay padres que no han tolerado la exclusión, han entrado, han intervenido. No es el caso de estos niños que traigo. Entonces, creo que aquí tenemos que seguir pensando. Por ejemplo, una de estas niñas sacó fotos mientras estábamos en nuestro encuentro, y esas fotos quedan registradas, quedan registrados sus dibujos, es el ordenador del papá o de la mamá. Por lo tanto, digamos, hay toda una serie de temas de privacidad que no tiene que ver con este dispositivo tan mimado que hemos tenido nosotros de nuestro encuentro en nuestro consultorio, donde los papás quedan fuera, donde uno trabaja con los papás para que esto pueda ser así, donde cuidamos la caja de juegos, digamos. Yo creo que hay muchos temas a pensar. Igual no es el momento en este momento, pero es el momento de poder ver cómo hacemos para continuar, pero sí que habrá un momento en que tendremos que formalizar todas estas nuevas prácticas que estamos teniendo. Bueno, yo dejo en este momento aquí. Sí, muchas gracias, Elizabeth, también por tus ricos comentarios y todos tus pensamientos que nos traes a compartir. Me parece tan importante todo lo que estás proponiendo, todo lo que estás hablando acerca de la reformulación del encuadre, y por supuesto que se tiene que adaptar a las circunstancias y a las posibilidades de cada uno, ¿no?, de cada paciente y de cada analista. Y también cómo necesitamos retomar la tarea simbolizante lo mejor que podemos. Y así como tú dices, bueno, no es lo mismo, pero es algo nuevo de lo cual también podemos aprender mucho y descubrir nuevas cosas, ¿no? Hay algo también que estabas comentando, Elizabeth, y antes de empezar la discusión entre todas, quería comentar cuando decías cómo queda roto lo cotidiano, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. Y yo pensaba un poco que esta situación de algún modo nos hace recordar un poco lo que implica ser un inmigrante, porque la situación donde vivimos cambió totalmente, el lugar donde estamos se transformó en otro, en un lugar desconocido, en un lugar nuevo, en donde lo cotidiano deja de ser lo cotidiano y hay otra cotidianidad. Y pensaba que es un poco parecido cuando un inmigrante se va de su tierra y tiene que empezar a descubrir, a conocer, a redescubrir todo y a volver a hacerse una cotidianidad distinta ahora en este nuevo mundo. Y me pareció a lo mejor interesante poder como conectar esto, es inmigrar quedándonos en nuestra propia casa. Entonces, bueno, me gustaría, la verdad que dijeron las tres cosas riquísimas y muchísimas cosas para discutir, y pensé que quizás sería interesante poder darnos unos minutos para que puedan conversar entre ustedes un poco antes de dar la palabra a los participantes que están haciendo preguntas, que ya están escribiendo sus preguntas, pero quizás unos minutos por si ustedes quieren comentar algo en relación a lo que cada una dijo, lo que escucharon. No sé quién quisiera comenzar. Bueno, puedo hacerlo. Pensaba en la palabra discutir,
Me parece que mucho no vamos a discutir porque las tres estamos ante una situación nueva, pero tratando de rescatar la experiencia y también logrando de alguna manera, en algunos casos, sostener el análisis, poder discriminar también en la contratransferencia del analista las angustias que compartimos, ¿no es cierto?, de contagio, de muerte en todo caso, con los padres, pero también hacer una disociación útil, en el sentido de que nuestras angustias las dejemos para nosotras y podamos entender y seguir trabajando con las sensaciones contratransferenciales que nuestros pacientes nos impactan. Me parece realmente muy útil el escucharlas porque, por empezar, uno no se siente tan solo. Les comento una viñeta que no la iba a traer, pero que tenía que ver con una supervisión de una analista muy joven, y donde los padres estaban presentes en el living de la casa. También hay que tener en cuenta que no todos, especialmente en la Argentina, tienen otro lugar para que se logre la intimidad y el encuentro con el niño. Pero en esta situación, la desconfianza de los padres frente a cómo trabajaba el analista y cómo el niño se acercaba y se alejaba, se produce una interrupción del análisis porque los padres, a pesar de que el niño no se resistía a seguir, pero sí a irse de la pantalla y volver a la pantalla, irse de la pantalla y volver a la pantalla. Y los padres consideraron que no valía la pena esta sesión. ¿Cuál era la fantasía de los padres? Que el niño se siente frente a la pantalla y hable. Pero bueno, eso también lo tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué esperan los padres de una sesión analítica? Porque cuando cerramos la puerta del consultorio, ellos quedan afuera. Sí. Claro, esto que tú dices, Graciela, es así, ¿no? Por eso yo decía que uno ha desarrollado un modo de hacer, un trabajo en las entrevistas con los padres, que permitan, que sean facilitadores de el encuentro con el niño en un ámbito de privacidad, que esto es muy difícil de lograr en estos momentos. Entonces ahí tenemos que ver qué es realmente lo que estamos haciendo, ¿no? Igual estamos haciendo, hay que pensar qué tipo de intervención, ¿no? Porque justamente contraviene uno de los temas fundamentales que tienen que ver con la privacidad, ¿no? Esto a mí justamente también en una supervisión me pasó de unos papás con muchas dificultades, con un niño con muchas dificultades, de separarse del niño y que estaban detrás de la puerta que tenía un cristal y que se veía que estaban viendo si el niño estaba aprovechando, ¿no? La idea de aprovechar la sesión adecuadamente, ¿no? Agrego una sola cosa también, que es muy impactante a veces lo que un analista puede interpretar, y que los padres, me ha pasado en el consultorio, que por supuesto ante un chico chiquito uno a veces necesita dejar entrar a la mamá, y a veces me he preocupado por decir, ¿cómo va a entender la mamá la interpretación? Pero y acá pasa un poco lo mismo, ¿no? Regina, a lo mejor quieres decir algo para empezar después las preguntas. Yo quería decir sobre el impacto estético y el sueño del analista en el relato clínico que yo hice, como una posibilidad que para mí fue una sorpresa, ¿no? Que yo pude me encantar, seguí un sueño de encantamiento con el niño, ¿no? Creo que el niño me habló que no era, yo hablaba sobre el impacto del coronavirus, y él falou que no, porque lo más importante no era el impacto, era el encuentro.
el impacto estético de nuestro encuentro, ¿no? Como una posibilidad a ser rescatada, ¿no? Otro punto es cómo nosotros teníamos hipótesis sobre la calidad de la estructura de una familia, de niños, de adolescentes. En este momento que nosotros estamos cerca de la familia, muchas cosas podemos comprobar, ¿no? La personalidad de los padres, la personalidad de las personas alrededor, ¿no? Estos son estos dos puntos, como yo estoy muy centrada en el encantamiento, lo que el analista puede observar, ¿no? Ajá. Ya que esta es lo que tenemos que hacer, vamos a mergulhar, ¿no? en esta experiencia. Claro. Bueno, muchísimas gracias. A las 3 vamos a seguir entonces con las preguntas de los participantes. Y tenemos una primera pregunta que dice, mi hija tiene 3 años. Ella sabe que hay un virus afuera. ¿Hasta dónde tengo que explicarle lo que está pasando y el por qué no puede salir? Pregunta una participante. A lo mejor, Elizabeth, ¿quieres comenzar? Bueno, sí, yo creo que sí, que es necesario poder dar algún tipo de explicación. Primero la mamá tiene que pensar qué explicación puede dar o cómo también le está afectando a ella misma para poder poner en palabras aquello que pueda ser procesable por el niño, pero una explicación es necesaria porque el cambio ha sido radical, por lo tanto tiene que ser acompañada la niña por los adultos, ¿no? Que puedan darle una descripción de este mundo que se está viviendo, ¿no? Yo creo que esta pregunta es muy importante, ¿no? Acá en Brasil, entre los hijos de los amigos y los pacientes, muchos niños están con dificultad del sueño, ¿no? Muchos miedos. Yo creo que esta pregunta, ¿cómo hablar con los niños? Para mí, la edad de los niños es importante, como es la posibilidad de la comprensión de algo invisible, ¿no? Abstracto, ¿no? Un niño de 3 años, tenemos que hacer la comparación con algo concreto, ¿no? Algo que sea de la percepción concreta del niño. Y también en la presencia de la cultura familiar, de algo que hace parte de la cultura, que puede servir para una familia y no puede para otra, ¿no? Cada familia tiene la comprensión sobre lo que es lo coronavirus. Cosas muy interesantes que se pasan, ¿no? Sí. Sí, es que hay tantos coronavirus como familias, ¿no? Sí. Significan cosas muy diferentes. Lo que comentábamos antes de que no es lo mismo el confinamiento para un tipo de niño, para un tipo de familia, ¿no? Una familia con niños pequeñitos, en un lugar pequeño, en un lugar con, digamos, donde no hay mucho espacio, digamos, a otros niños que tienen un jardín, que tienen otras posibilidades. El significado va variando enormemente en función de quién se trata. Sí, mi nieto, a caminar por la calle con tu papá, al mirar una persona de mascarilla, dijo, acá, mira, ella también tiene miedo de los coronavirus, como la percepción de algo más amplio, ¿no? Son todos muy cerrados. Y cuando habla, son todas las personas que tienen miedo, no es el pequeño, ¿no? Los pequeños, ¿no? Y creo que aquí también el tema es en qué lugar estamos, ¿no? Creo que esta pandemia nos ha mostrado que
muchos países han actuado de distintas maneras, Sí. o sea que la biopolítica, ¿no?, ha hecho que los efectos sobre los psiquismos sean más importantes o menos en función de las medidas que se han tomado y también de los recursos sanitarios que se han podido poner en juego. Si no hay pruebas, por ejemplo, para testear a la gente, Sí, sí. nosotros, por ejemplo, hemos tenido un confinamiento de 5 semanas duro. Sí. Bueno, tenemos una segunda pregunta. Dice, si ustedes tienen experiencia con tratamientos online con niños con trastornos del desarrollo o autismo, ¿qué considerarían básico para estos niños en este nuevo setting? ¿Y qué materiales podríamos hacer uso en el tratamiento online con este tipo de niños? Ireli, por favor. Sí. Yo no tengo experiencia en este momento, ¿no? Perdón. Un niño con características post-autistas, que yo trabajo algunos años, me procura, ¿no? Tenemos los horarios y él me procura, pero él mismo tiene el celular, él mismo hace el contacto, pero el tiempo es muy, muy pequeño, no sustenta la presencia por la pantalla. Creo que se tratando de un niño pequeño, depende de la calidad de los fenómenos autísticos, ¿no? La calidad de la percepción del otro, de la discriminación del otro, pero la presencia de un adulto es necesario, ¿no? Como el adulto puede ser el intermediario para la comunicación. Es una posibilidad, ¿no? Un papá, una mamá sensible que pueda captar algo, transmitir para el analista y que pueda ser la puente, ¿no?, de la comunicación, como una posibilidad. Claro. No sé si Elizabeth o Graciela quisieran comentar algo acerca de esto. Yo no tengo experiencia en niños autistas, no he tratado y preferiría no decir nada. Yo trabajo con un niño, no he podido continuar trabajando con la pantalla, no ha querido, no se quiere acercar a la pantalla. He podido continuar trabajando vía telefónica con los padres, pero con el niño no me ha sido posible. Además, el tipo de interacción que teníamos era una interacción donde el cuerpo estaba muy presente, donde el movimiento estaba muy presente, donde la manera de poder establecer un contacto era a través de muchas veces de una bolita que nos enviábamos el uno al otro o de varias, digamos. Realmente a mí no me ha sido posible. Él sabe que yo llamo todas las semanas y sabe que hablo con las mamás, me va contando, tiene unas dificultades grandes. Aquí los niños han continuado usando las pantallas para el trabajo con el colegio, y es un niño que están teniendo dificultades, entonces no me ha sido posible. Sí. Sí, bueno, esto nos trae, muchísimas gracias por sus intervenciones, creo que es muy importante esto que nos están diciendo para poder responder estas preguntas, y esto nos trae también una pregunta que está relacionada y dice, ¿qué sugerencias podrían hacer en aquellos casos que no continúan con el análisis en estos momentos? ¿Cómo intervenir desde la función analítica en estos casos? Yo creo que es parte de la respuesta que recién he dado, ¿no? Yo en todos los casos he mantenido contacto con los padres. Este es uno de los poquitos niños, solo hay 2 niños que no he podido
continuar trabajando, pero sí he continuado el trabajo con los padres que me pudieran ir contando cómo iban las cosas y poder ayudarlos a ellos a pensar y a transitar por este periodo difícil. Mi experiencia es muy cerca de Elizabeth. Yo tengo acá algunos niños que yo puedo trabajar por la pantalla, directo en la pantalla. Otros niños con el papá y la mamá y el niño, ¿no? Como un tiempo de la sesión con los papás. Otro tiempo el niño llega y se va. Otra experiencia solo con los papás, ¿no? Y hay un grupo de 2 o 3 pacientes que no quisieron contacto, ¿no? Yo tengo acá algunas hipótesis para cada uno de los casos, ¿no? Uno de ellos, yo pienso en hacer yo tentar un contacto, ¿no? Estoy estudiando esa posibilidad. Si lo que se pasa transferencialmente para mí, qué hipótesis que yo estoy a hacer para procurar un camino para cada caso de las personas que no quisieron, ¿no? Creo que todas las posibilidades pueden acontecer para nosotros como analistas de niños, ¿no? Hay una broma también, o no es una broma, es una verdad, que cuando estamos en un momento de crisis económica, las análisis de los niños son las primeras a ser encerradas, ¿no? Es una posibilidad. Es una posibilidad sobre algunas comprensiones que yo puedo tener sobre algunos de los casos, ¿no? Yo creo que esto que mencionaba recién Regina es muy importante. Requiere una presencia nuestra diferente. En nuestra práctica habitual es que esperamos a que contacten con nosotros. Yo creo que hay que hacer ahora un investimiento pulsional por parte de nosotros, sí, muy importante, de una manera diferente. Entonces, esto creo que es una variación a nuestro proceder técnico. Yo estoy totalmente de acuerdo. Fíjense, tenía otra viñeta que no había contado, de un comienzo de análisis de un mes antes de que se produzca la cuarentena, de una puber de 14 años con una situación traumática y enfermedades psicosomáticas serias. Pasamos a la pantalla y yo les pongo a los adolescentes una carpeta con lápices y hojas por si a veces parte de su lenguaje no es solo verbal. Y ella estaba en las sesiones en el consultorio empezando a hacer algunos dibujos muy estereotipados, dibujos muy defensivos, parecía una latente, ¿no es cierto?, cuando aparecían. Pasamos al análisis en la pantalla y esto se volvió a repetir. Yo tuve tiempo porque la atendí el lunes y aquí se obligó a la cuarentena el martes. Es decir, que le ofrecí llevar su carpeta. Y ella entonces por la pantalla seguía haciendo el mismo tipo de dibujos. Al poco tiempo, unas semanas, porque estamos en pocas semanas, ella empezó a traer sueños. Yo estaba feliz de la evolución del análisis y ayer faltó. Por supuesto, en el consultorio hubiera pensado que cualquier adolescente una vez no viene, otra vez vendrá más tarde, etcétera, etcétera. Sin embargo, traté de recordar la última sesión y quizás estaba ahí ya la amenaza de que no podemos seguir porque empezó a darse cuenta que traía material. Esto también es parte de la resistencia, ¿no? Y creo que tiene que ver con los tiempos. Fíjense que todas dijimos hace 5 semanas
que se da esto, y estamos tratando de encontrar nuevas formas y nuevas técnicas de acercarnos, pero también de entender qué siente un paciente ante la velocidad de este análisis que se dio. Claro. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que tiene mucho que ver con todo lo que están diciendo y con todo lo que cada una presentó, y dieron ustedes también muchos ejemplos, pero preguntan quizás como alguien que quiere saber un poco más de esto, ¿cómo jugar con niños pequeños, con los más pequeñitos? Jugar. Sí, jugar. Sí. ¿Jugar en la sesión? ¿En pantalla? En pantalla. Yo creo que sí es posible, por lo menos en una supervisión que tengo, que se da la posibilidad de que los padres pongan juguetes frente al niño. Sí, y así, les cuento, y se ha dado que el niño juegue y el analista pueda interpretar y seguir el tiempo de la sesión. Una colega me contó que el niño lo único que quiere, tiene 3 años y 4 meses, es interrumpir en la sesión cuando él quiere. Pero antes ella le dice, faltan 5 minutos para terminar. Sin embargo, él insiste en terminar cuando él necesita terminar. A esto voy. Jugar es poder desarrollar y desplegar la fantasía. Y se lo tenemos que permitir, y el niño va a estar muy agradecido de poder jugar. Si logramos mantener esto, va a ser un éxito también el análisis en pantalla. Bueno, hay que tolerar que igual el niño no está en algún momento en la pantalla, ¿no? Sí que yo jugar con plastilina, yo sí que les he dado algunas indicaciones a los padres de poder, y al niño, ¿no? Desde luego, armar una carpeta, tenerla, que esa carpeta la uniremos con la otra carpeta que yo tengo, con sus dibujos, ¿no? Digamos, que elijan algunos juguetes que queden para, que sean específicos para la sesión, plastilina, por ejemplo, que solemos usar, y bueno, la verdad que me he tenido que poner trocitos de plastilina a veces en la cara porque estábamos jugando a algo, ¿no? Y aceptar que igual se iba de la pantalla y después volvía, que ya vengo, digamos, la verdad que requiere del jugar nuestro también, y tolerar. Otro niño enciende, y en una supervisión, enciende y apaga el ordenador. Bueno, es un juego de escondidas, ¿no? Digamos que requiere de nuestro encuadre interno y poder estar ahí para darle un significado en el contexto de lo que uno conoce del niño y del niño en la familia. Sí. Pero cuando yo... No. Cuando yo escucho lo que las colegas hablan, yo creo que trabajar en setting, que es nuestro setting conocido, es muy interesante, porque las interferencias, ¿no? También ocurren en el setting, también ocurren. Los niños van a casa de baños, ¿no? Salen de la pantalla, ¿no? Los niños van a hablar con la mamá o el papá en la sala, ¿no? O los niños también, o los adultos también, van para un sitio que nosotros no, están muy lejos de nosotros, ¿no? Mas es posible, contratransferencialmente, es posible soportar, discriminar más la experiencia. Este punto para mí es muy claro, ¿no? Hacemos la flexibilización, mas es más difícil para el analista. Yo quería agregar una viñeta familiar. Tengo una niñetita de 1 año y 2 meses con la cual tengo que seguir por la pantalla. Y ahí también me di cuenta de la angustia que significaba. Yo le mostraba unas mamushkas que tengo y ella jugaba mucho con ellas, de la angustia que le producía no poder tomarlas. Y creo que con los niños pasa en algunas sesiones la misma situación de frustración frente a la imposibilidad de que el analista, como decía Elizabeth,
a veces juegue y a veces no pueda jugar con los objetos que compartíamos. Otra Sí. pregunta. Sí, ¿alguien quería decir algo más acerca de esto? ¿O seguimos con una nueva pregunta? Un punto. ¿Cómo algunos pacientes pueden rescatar el pasado analítico y traer para la experiencia actual, ¿no? Sí. Y casi no poder hacer cambios, que es repetir la misma experiencia como una negación de que no estamos más juntos de la misma manera, ¿no? Esto es una observación. Sí, muy importante. Interesante, muy interesante. Sí, muy interesante. Otra pregunta dice, que también me parece importante, es algo que creo que mucha gente se está preguntando, que es, ¿qué opinan de iniciar un trabajo analítico con niños en este contexto? Hacer un trabajo nuevo, con un paciente nuevo, porque esta persona dice, sus viñetas han sido de continuación de trabajos, ¿no? Es más fácil retomar algo con un paciente que ya conocemos, pero ¿cómo sería con pacientes nuevos? A ver, yo creo que ya hay experiencias respecto de esto. No tiene que ver con la pandemia. A mí no se me ha dado la circunstancia, pero sí he estado supervisando a gente que tiene pacientes niños a distancia, que no tienen analistas en la zona donde viven o en el país donde viven y tienen que hacer una experiencia a distancia y que probablemente, digamos, no vean con demasiada frecuencia al niño de manera presencial. Entonces yo creo que son experiencias que ya se han ido dando, ¿no? No puedo aportar ninguna en este momento, ¿no? Pero a mí me parece que es interesante, Elizabeth, que allí y Betty, en el sentido de la edad del niño. Sí. Desde ya no habría ningún inconveniente de hacer un diagnóstico con un niño latente que haga dibujos y nos muestre los dibujos, como muchas veces la supervisión, ¿no es cierto?, que nos muestran los dibujos y nosotros pensamos y ayudamos con esto. Quizás la pregunta queda en el aire, si con un niño chiquito es más fácil o más difícil hacer un diagnóstico por pantalla. Una hora de prueba diagnóstica por pantalla, ¿no? Claro. Sí, y yo creo que sí, pero también tengo la experiencia de trabajo de atender una familia, dos familias que viven fuera, ¿no? Una chiquita, y yo la veía acá en Brasil, y después fueron para fuera del Brasil. Es una posibilidad. Como en nuestro trabajo tiene especificidad el trabajo con niños, pero en estos casos la calidad de la participación de los padres es una exigencia mayor, ¿no? La calidad de personalidad de los padres que pueden colaborar, que pueden estar juntos, preparar el setting, ¿no? Es en mi observación. Pero como Graciela dijo, hacer un inicio de una avaliación psicoanalítica, yo no tengo experiencia, ¿no? Claro, pero fíjense, yo pensaba ahora estando en la coordinación de un grupo de crisis para el COVID que tenemos en la Asociación Psicoanalítica de Madrid, que nos han comenzado a llegar algunos niños que no tenemos otra posibilidad que atenderlos online. Evidentemente, yo creo que si alguien pidiese un soporte, unos padres pidiesen ayuda con el niño, uno iniciaría lo que pudiese, incluso sosteniendo a esos padres para después, en un futuro, ver qué poder hacer, ¿no? Pero claro que uno intervendría ahora y haría, no sé si un proceso de diagnóstico, pero sí un diagnóstico de situación, ¿no? Claro. Ver con qué situación nos encontramos y de qué modo podemos intervenir.
Claro. Tenemos Yo muy creo que pocos minutos. no, ¿Querías solamente decir quería decir que lo que decía Elizabeth me parece muy interesante. Es decir, como analistas, nosotros podemos acercarnos de la mejor manera posible y asesorar o intervenir como para ayudar a esa familia que hace una consulta en esta situación, porque si hace una consulta en esta situación es porque la situación ha desbordado su capacidad de tolerar al niño o de ver la patología que el niño trae. Por lo tanto, sí o sí tendremos que tener toda la flexibilidad y toda la creatividad posible. Claro, muchas gracias. Tenemos apenas 10 minutos. Quisiera traer una última pregunta. Hay muchas más, pero bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo. Y quiero traer esta pregunta y luego un comentario muy breve de cada una de ustedes para despedirnos. Esta pregunta dice, ¿qué sugerencias harían ustedes para los docentes y maestros para mantener el vínculo con los niños? Tratemos de ser breves para tener un espacio para poder despedirnos. Bueno, acá en la Argentina los colegios siguen dando clase y la información que yo tengo es que depende muchísimo de cada colegio la capacidad de tener clases directamente por pantalla y no, como pasó al principio, que invadían a los niños de tareas y que las madres fueran las que enseñaran, digamos. Eso trajo muchísimos inconvenientes, eso por experiencia de las madres adultas que trato, ¿no? Y con una situación de mucha resistencia frente a la exigencia que los colegios imponían. Hoy, 5 o 6 semanas después de haber empezado la cuarentena, los colegios están con mayores cantidad de clases online y las tareas. A ver, yo lo que podría decir es que creo que la pandemia lo que ha traído es la muestra de las grandes diferencias entre distintos niños que tienen acceso o no a la posibilidad de poder mantener los vínculos. Yo la verdad que conozco bastante el campo docente y han intentado mantener el vínculo. Es cierto que hay colegios que han dado tareas, pero hay otros que son maestros que le dan mucho valor al contacto emocional con los niños y han intentado como han podido. Hay gente que en los colegios públicos hay un gran bolsón de inmigración en España, no tienen más que un teléfono. Y entonces evidentemente el contacto es muy pequeño. Incluso hay profesores que se han dado cuenta que no tenían hojas ni cuadernos en casa. Y entonces han ido con una bolsita y la han dejado en la puerta con hojas y con lápices. Evidentemente, gente que intenta mantener un contacto, que valora el contacto emocional enormemente. Yo creo que esto es el gran tema, ¿no? Para lo educativo, que tiene que ser la posibilidad del contacto emocional en primer término y luego todo lo otro. Sí, gracias. Sí, acá en São Paulo, creo que todas las escuelas no están cerradas, ¿no? Y las escuelas están a presentar a cada día un trabajo, una tarea para las madres, ¿no? Para que las madres puedan cumplir con los hijos. Sí. Lo que yo puedo observar es que las mamás se quejan, que no son psicólogas, no son maestras, están muy cansadas de esta función, ¿no? Exacto. Pero sí, bueno. Sí. Ya, si tenemos muy pocos minutos, quisiera darles 30 segundos a cada una para despedirse, para dar una información final. Sí. ¿Sí? No sé si Bien, quiere alguna de ustedes decir algo, muy pocos segundos para poder finalizar y dar una información. Yo quiero agradecer la participación y leer
el aprendizaje con la compañía de usted. Y agradecer a las personas que nos escucharon, que también pudieron hacer preguntas para que nosotras pudiéramos pensar más sobre el tema, ¿no? Creo Gracias. que esta experiencia pudiera tener más otros colegas, que es muy, muy, muy interesante. Gracias. Yo también quisiera agradecer y diría que enriquece enormemente este encuentro, nos hace seguir pensando y sobre todo compartir una experiencia nueva para los oyentes y para los analistas, para los pacientes, para los docentes, para todos. Gracias, Graciela. Yo creo que es importantísimo poder seguir con encuentros de estas características porque estamos ante unas circunstancias donde tenemos que hacer cosas diferentes y por lo tanto pensar en conjunto las experiencias de cada uno, las preguntas son muy atinentes, son las que pensamos nosotros también, creo que es fundamental. Bueno, yo quiero entonces también, para finalizar, agradecer muchísimo esta participación de las tres ponentes, que fue absolutamente riquísima, creo que nos enseñó muchísimo a todos, también a todos los participantes que hicieron preguntas y a los que, aunque no hicieron preguntas, nos acompañaron hoy. Y también quiero agradecer al comité de webinar de la IPA, especialmente a la coordinadora Silvia Weinbuch, que estuvo con nosotras ayudándonos muchísimo, y también a nuestra asesora técnica que nos acompaña también hoy, Lucila Riascos, que están ambos también atrás del telón. Algo también que quiero decir es cómo la administración actual de la IPA, de Virginia Ungar y Sergio Nick, han organizado tantas actividades desde el momento mismo de haberse iniciado esta pandemia. Desde el primer día se han organizado un montón de actividades para acercarnos, a pesar de estar lejos geográficamente, pero yo siento que estamos muy, muy cerca, y además el hecho de que estamos aquí personas de diferentes regiones, hablando español, nos acerca desde distintas partes del mundo. Realmente muy agradecida con la administración de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Quiero también decirles que tenemos desde la Asociación Internacional de Psicoanálisis muchos más recursos de información. Si ven la pantalla, verán que si ustedes buscan en la página web de la IPA, www.ipa.world, ustedes van a encontrar muchas cosas en relación a esta pandemia. Una lista de distribución de mensajes, artículos, revistas académicas, recomendaciones para el análisis remoto, o sea que van a poder seguir viendo más cosas en esta página, videos, guías y consejos, y también espacio para dejar comentarios. Y lo último que quiero decirles es que el próximo webinar, se están haciendo un montón de webinars, el próximo va a ser el domingo 26 de abril. Este webinar va a ser en inglés, tenemos algunos en inglés, otros en español, y el próximo va a ser en inglés, y el tema es el potencial preventivo, la traducción en español, el potencial preventivo del trabajo psicoanalítico de padres y niños en la clínica y en la investigación. Van a presentar aquí Talia Hatzor, Cristina Encier, Regine Pratt y Constanza Dualde. Los esperamos en la próxima y les agradecemos muchísimo la participación a todos. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.